Los Juegos Olímpicos son el evento deportivo más grande del mundo. Representan el triunfo, la emoción y los récords. Pero detrás de los grandes logros atléticos y las relucientes medallas, también existen momentos profundamente impactantes. Porque en realidad, los Juegos Olímpicos ya han sido testigos de terribles accidentes y tragedias. Y algunas de ellas aún proyectan una sombra sobre los Juegos hasta el día de hoy. Como este incidente que ocurrió en un deporte que luego fue completamente eliminado del programa olímpico, el esquí de velocidad. En el esquí de velocidad el objetivo era literalmente alcanzar velocidades extremadamente altas sobre los esquís, a veces incluso superiores a 250 kilómetros por hora. En 1992 se decidió incluir este deporte tan controvertido en el programa olímpico, pero esa decisión fue muy pronto lamentada, porque condujo a un terrible accidente que involucró al atleta suizo Nicolás Bochatai. Él ya sabía lo peligroso que era este deporte, pero lamentablemente eso no lo protegió. Lo que lo condenó no fue una pérdida de control ni un error al esquiar, sino otra cosa. Bochatai quería calentar junto a sus compañeros en una pista pública antes de su carrera. Estaba un poco por delante de los demás esquiadores y llegó a una colina que bloqueaba su visión. No podía ver lo que había detrás y eso lo llevó directamente a un accidente horrible. De repente Bochatai vio una máquina pisanieves justo frente a él y solo tuvo una fracción de segundo para reaccionar. Ya no pudo cambiar de dirección y chocó de lleno contra la máquina a toda velocidad. Bochatai perdió la vida al instante y el comité eliminó rápidamente el peligroso evento del programa olímpico. Que los atletas a veces sean impotentes frente a las circunstancias externas fue algo que también tuvo que experimentar el deportista georgiano Nodar Kumaritashvili, de 21 años, profesional del luge. Su accidente se convirtió en el momento más trágico de la historia moderna de los Juegos Olímpicos y ocurrió precisamente el día de la inauguración. Era el 12 de febrero de 2010 en Vancouver, Canadá, cuando Nodar quiso hacer una última carrera de práctica en la conocida pista del Whistler Sliding Center. Incluso entonces la pista era considerada extremadamente peligrosa. Era más empinada, más rápida y técnicamente más exigente que cualquiera anterior. Muchos competidores sentían un profundo respeto por el alto nivel de dificultad de ese recorrido. Un atleta incluso había alcanzado una velocidad récord de 154 kilómetros por hora, 18 más de lo permitido. Y fue precisamente esa alta velocidad la que condenó a Nodar en la última curva traicionera. De repente, perdió el control del trineo, fue expulsado de él y salió volando fuera de la pista. Golpeó su cabeza contra un poste metálico. Los equipos de rescate acudieron de inmediato, intentaron reanimarlo e incluso trataron de trasladarlo en helicóptero a un hospital cercano, pero a pesar de todos los esfuerzos, murió a causa de sus graves heridas. Ahora viajemos muy atrás en el tiempo, hasta los Juegos Olímpicos de Verano de 1912. En aquella época los Juegos se celebraron en Estocolmo y durante el evento hacía un calor extremo. Esto se convirtió en un problema especialmente grave durante el maratón, porque las temperaturas subieron tanto que un tercio de todos los corredores ni siquiera participó, temiendo por su salud. Y tenían razón, porque al final de más de 60 corredores, solo 36 lograron llegar a la meta, y Lázaro no fue uno de ellos. Su carrera terminó de una manera extremadamente trágica. Al principio logró mantener un buen ritmo, pero después de 30 kilómetros, el calor afectó tanto a su cuerpo que colapsó y perdió el conocimiento. Los médicos midieron una temperatura corporal de 41 grados Celsius, equivalente a una fiebre muy alta, y esto no ocurrió por casualidad. En el hospital también notaron algo más. Lázaro se había untado todo el cuerpo con aceite, esperando que eso lo protegiera del sol y del exceso de sudoración. Sin embargo, tuvo el efecto contrario. Bloqueó su proceso natural de sudoración y no pudo enfriar su cuerpo. De hecho, ese error le costó la vida, porque Lázaro murió a la mañana siguiente. Continuemos con una verdadera estrella olímpica, o al menos eso se esperaba de la tenista yugoslava Monica Seles, porque en 1999 era uno de los mayores talentos del tenis mundial. Muchos ya esperaban con entusiasmo su participación
participación en los Juegos Olímpicos. Pero entonces ocurrió un incidente que aún conmueve al mundo del tenis incluso 30 años después. ¿Pero qué fue exactamente lo que pasó? En 1993, justo antes de los Juegos Olímpicos, Mónica Seles estaba jugando un partido de cuartos de final contra la búlgara Magdalena Maleva en el torneo Citizen Cup de Hamburgo. Cuando Mónica se sentó brevemente durante la pausa y dio la espalda al público, un espectador aprovechó la oportunidad y la atacó de manera cruel con un cuchillo. Ella gritó y solo entonces la gente a su alrededor comprendió lo que estaba ocurriendo. Hasta ese momento, nadie había notado el cuchillo en la mano de Günther Parche. Otros espectadores lo redujeron mientras Mónica se desplomaba en la pista. La había apuñalado justo al lado de la columna vertebral, provocándole una herida de 3,5 centímetros de profundidad. En el hospital, los médicos dijeron que Mónica había tenido suerte dentro de la desgracia, porque apenas sobrevivió y también evitó por poco quedar en una silla de ruedas. Más tarde, Mónica declaró que su personalidad cambió para siempre en una fracción de segundo. Pero lo más increíble de esta historia es el motivo del atacante. Era un fanático seguidor de Steffi Graf y veía en Mónica Seles, que en ese momento era la número 1 del mundo, a su mayor rival. Y por eso quiso eliminarla. De hecho, la carrera de Mónica Seles cambió para siempre después de este ataque traumático y le costó mucho volver a la cima del tenis mundial. El ciclista danés Knud Enemark Jensen, de 23 años, también tuvo que pagar su pasión con la vida. Participó en los Juegos Olímpicos de verano de 1960 en Roma y allí disputó la carrera más dura de su vida. La razón fueron las altísimas temperaturas que superaban los 40 grados. Muchos atletas ese día sufrieron deshidratación y golpes de calor, y Knud también se quejaba de malestar desde el comienzo de la contrarreloj por equipos de 100 kilómetros, pero para él abandonar no era una opción, especialmente porque uno de los miembros de su equipo danés ya se había retirado por un golpe de calor y habrían sido descalificados si Knud también lo hacía. Sus compañeros lo sujetaron del maillot para sostenerlo e intentaron enfriarlo con agua. Durante un breve momento eso pareció ayudar, pero luego perdió el equilibrio y cayó de la bicicleta. Golpeó su cabeza contra el asfalto y sufrió una fuerte conmoción cerebral, pero en lugar de llevarlo inmediatamente a una sala con aire acondicionado, lo colocaron en una tienda de campaña militar, donde hacía incluso más calor que afuera. Permaneció inconsciente durante 2 horas a una temperatura increíble de 50 grados, y eso, al final, fue su sentencia de muerte. Murió en esa tienda por un golpe de calor. Y ahora pasemos a un deporte que parece tan elegante y sin esfuerzo, pero que en realidad conlleva enormes riesgos de lesión. Hablamos del patinaje artístico. En 2007 ocurrió aquí una tragedia que sin duda puso la piel de gallina a todos los espectadores. Durante una competencia de preparación olímpica, Jessica Dubé y Bryce Davison, quienes ya habían competido juntos durante varios años como pareja canadiense de patinaje, realizaron múltiples giros y lanzamientos sobre el hielo, entre ellos la llamada espiral lado a lado, en la que ambos ejecutan piruetas sincronizadas uno al lado del otro. En la tercera rotación ocurrió, Bryce se giró demasiado cerca de Jessica y le cortó la cara con la afiladísima cuchilla de su patín. Ella cayó al hielo y la superficie se tiñó de rojo al instante. El público observó horrorizado mientras Jessica era trasladada al hospital. Los médicos no solo lograron salvarle el rostro con más de 80 puntos de sutura, sino también la vida, ya que había perdido una enorme cantidad de sangre. De hecho, se atrevió a volver al hielo con su compañero apenas 2 meses después, aunque con una gran cicatriz en el rostro imposible de ocultar. En comparación con el siguiente caso, hay que decir que Jessica salió relativamente bien librada, porque para Ignaz Steffson, de 25 años, los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 tuvieron un final mucho más trágico. Era un piloto muy experimentado y jefe del equipo austríaco de planeadores. Poco antes de que comenzara su demostración oficial de vuelo, quiso realizar un vuelo de prueba. Una gran multitud de espectadores se había reunido para verlo, porque Steffson
Wilson siempre había sido considerado especialmente talentoso para aprovechar el viento y las corrientes térmicas a su favor. Esto le permitía realizar maniobras únicas en el aire con su planeador. Y lo hizo también esta vez, pero de repente una de las alas se rompió y el avión cayó en picada en cuestión de segundos. Sabía que debía hacer todo lo posible para escapar del aparato si quería sobrevivir. Por eso abrió su paracaídas esperando que lo alejara del avión antes del impacto, pero estaba solo a 700 metros del suelo y ya no había tiempo suficiente para que se abriera por completo. Se estrelló contra el suelo y murió al instante. ¿Cuál de estos casos te impactó más? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, deja un like y suscríbete.